Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es nuestra presentación de la Unidad 4, Administración Estratégica, el cual está elaborado por García Sánchez Miguel Ángel y Martínez García Jesús. Bueno, para empezar vamos a hablar del análisis interno, que vamos a hablar del análisis organizacional. En primera instancia tenemos evaluación y control, para poder posteriormente pasar al desempeño, resultados finales. Y a continuación pasaríamos con retroalimentación y aprendizaje, hacer las correcciones necesarias. Evaluación y control. Bueno, el proceso de evaluación y control garantiza que una empresa logre lo que se propuso llevar a cabo. Comparar el rendimiento con los resultados deseados y proporcionar la retroalimentación necesaria para la que la administración evalúe los resultados y que tome medidas correctivas según se requiera. Este proceso es visto como un modelo de retroalimentación de 5 pasos, el cual se muestra en la figura de la parte de abajo, en el cual en el primer recuadro nos dice que empezamos con determinar lo que se medirá, para posteriormente establecer estándares predeterminados, después medir el rendimiento, para posteriormente pasar con concuerda el rendimiento con los estándares, en donde tendremos que detenernos, por eso el alto, para checar y analizar esta parte, para posteriormente pasar a tomar medidas correctivas, el cual sería nuestra retroalimentación, el cual nos diría si pasamos al siguiente o volvemos a revisar el resultado. Evaluación y control. La administración estratégica, que es la información para la evaluación y control, consiste en datos de rendimiento y reportes de actividades, como se mostró en el mapa anterior. Si se obtiene un rendimiento no deseado porque los procesos de administración estratégica se usaron inadecuadamente, los administradores operativos deben estar al tanto de esta deficiencia para poder corregir la actividad de los empleados. Medición del rendimiento. El rendimiento es el resultado final de una actividad. Las medidas que se seleccionarán para evaluar el rendimiento dependen de la unidad organizacional que se evaluará y los objetivos a lograr. Los objetivos que se establecieron anteriormente en la etapa de formulación de la estrategia del proceso de administración estratégica, que sería la gestión de la rentabilidad, la participación del mercado y la reducción de costos, se deben usar ciertamente para medir el rendimiento corporativo después de implementar las estrategias. Y pasamos con los tipos de control. Bueno, en los controles se establecen para conectarse en los resultados reales de rendimiento, que serían la salida, las actividades que generan el rendimiento, que tenemos el desempeño, o los recursos que se utilizan para generarlo, que sería nuestra entrada. Los controles de desempeño que nos especifican, cómo nos van a decir cómo se debe hacer algo por medio de políticas, reglas, procedimientos operativos, estándares y órdenes de un superior. Los controles de salida nos van a especificar lo que se debe lograr centrándose en el resultado final de los comportamientos a través del uso de objetivos y metas de rendimiento o logros importantes. Los controles de entrada nos van a especificar los recursos como conocimientos, destrezas, habilidades, valores, motivos y de los empleados. Los controles de desempeño, salida y entrada no son intercambiables. Los primeros como seguir los procedimientos de la empresa, realizar llamadas de ventas a clientes potenciales y llegar al trabajo a tiempo. Son más adecuados cuando los resultados de rendimiento son difíciles de medir, pero la relación causa-efecto entre las actividades y los resultados es más clara. Costos basados en actividades. Los costos basados en actividades, el ABC por sus siglas en inglés, Activity Based Costing, es un método contable desarrollado recientemente para asignar costos indirectos y fijos a productos individuales o líneas de productos con base a las actividades de valor agregado que integran ese producto. La contabilidad de ABC permite a los contadores cargar costos con más exactitud con el método tradicional porque asigna los gastos generales en forma más precisa. Administración de riesgos empresariales. La administración de riesgos empresariales, el ERM, por sus siglas en inglés Enterprise Risk Management, es un proceso integrado que involucra a toda una corporación para mejorar las incertidumbres que pudieran influir de manera negativa o positiva
en el logro de los objetivos que ella se haya fijado. El proceso de calificación de riesgo incluye tres etapas, las cuales son identificar el riesgo a través del análisis de escenarios o la toma de ideas para realizar autoevaluaciones de riesgo. En el número 2 tenemos clasificar los riesgos mediante alguna escala de efecto y probabilidad. En el número 3 tenemos medir los riesgos por medio del empleo de algún estándar acordado. Bueno, principales medidas de rendimiento corporativo. Los días en los cuales se usaban en forma aislada medidas financieras sencillas como el ROI o las EPS para evaluar el rendimiento corporativo general están llegando a su fin. Ahora los analistas recomiendan una amplia gama de métodos para evaluar el éxito o fracaso de una estrategia. Algunos de estos métodos son las medidas de partes interesadas, el valor por los accionistas y el enfoque de cuadro de mando integral. Medidas financieras tradicionales. Las medidas de rendimiento corporativo en cuanto a beneficios, más usada comúnmente es el rendimiento sobre la inversión del ROI. Ese es simplemente el resultado de dividir el ingreso neto antes de impuestos entre el monto total invertido en las empresas, medida generalmente por los activos totales. A pesar de que el uso del ROI tiene ciertas ventajas, también posee diversas limitaciones. La medida ganancias por acción de la EPS, por sus siglas en inglés Earning Per Share, que implica dividir las ganancias netas entre el monto de acciones ordinarias, también presentan varias deficiencias, tal como una evaluación de rendimiento pasado y futuro, y en primer lugar, como existen principios contables alternos que están disponibles de la EPS, pueden tener valores diferentes que son igualmente aceptables según el principio seleccionado para su cálculo. Medidas financieras tradicionales, en el cual vamos a encontrar sus ventajas y limitaciones. Las ventajas. En las ventajas, el ROI es una cifra integral y única que incluye todos los ingresos, costos y gastos. Se puede usar para evaluar el desempeño de un administrador general de una división o DN. Se puede comprar con él de otras empresas para ver cuál de ellas tiene un mejor rendimiento y proporciona un incentivo para usar eficientemente los activos circulantes y adquirir nuevos activos solo cuando estos incrementen los beneficios en forma significativa. En las limitaciones encontramos que el ROI es muy sensible a la política de depreciación, pues se puede aumentar medidamente el riesgo del valor de los activos a través de una depreciación acelerada. Puede desaltar la inversión en nuevas instalaciones o el mejoramiento de las que ya existen. Proporciona un incentivo a los administradores de división para establecer precios de transferencia tan altos como sea posible a bienes vendidos a otras divisiones y cabildear una política corporativa que favorezca las transferencias internas en vez de las compras a otras empresas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Em, yo voy a seguir con la exposición de el tema de evaluación y control. El tema que lo voy a exponer es el enfoque de cuadro de mando integral, uso de medidas de rendimiento clave. El cuadro integral incluye medidas financieras y no financieras para evaluar una corporación. En este cuadro se exponen los objetivos y las metas de cada una de las cuatro áreas siguientes. La primera es la financiera y se relaciona con la impresión que se le da a los accionistas. La segunda son los clientes y es cómo perciben los clientes a la empresa. La tercera área es la perspectiva empresarial interna y aquí es cómo se debe sobresalir sobre otras empresas. La cuarta área es la innovación y aprendizaje y es el el proceso de mejora y la creación de valor. Centros de responsabilidad. Bueno, ¿qué es un centro de responsabilidad?
Un centro de responsabilidad se puede definir como aquel departamento, división, sección u otra unidad organizativa de la empresa, al mando del cual hay un responsable de la labor desarrollada por la misma en términos de eficiencia y eficacia. Este centro se divide en diferentes departamentos o unidades organizativas como las siguientes. Uno, los centros de costos estándar, que se usan principalmente en instalaciones de manufactura. El segundo son los centros de ingresos. Y cuando existen centros de ingresos, la producción se mide generalmente en unidades o dólares, sin considerar los costos de los recursos. 3. Centros de gastos. Los recursos se miden en dólares, sin considerar los costos de los productos o servicios. 4. Centros de beneficios. El rendimiento se mide en relación con la diferencia entre los ingresos y los gastos. 5. Centros de inversión. Debido a que muchas divisiones de grandes corporaciones de manufactura usan activos importantes para fabricar sus productos, su base de activos se debe contabilizar en su evaluación de rendimiento. Uso del benchmarking para evaluar el rendimiento. Según Xerox Corporation, la empresa que inició este concepto en Estados Unidos, el benchmarking o comparación de parámetros es el proceso continuo de medición de productos, servicios y prácticas frente a los competidores más fuertes o empresas reconocidas como líderes de la industria. Este concepto tiene las siguientes características. 1. Identificar el área o proceso que se desea examinar. 2. Encontrar medidas de desempeño y producción del área o proceso y realizar mediciones. 3. Seleccionar una serie accesible de competidores y las mejores empresas en su clase con las cuales compararse. 4. Calcular las diferencias entre las mediciones de rendimiento de la empresa y de las mejores empresas en su clase y determinar por qué existen esas diferencias. 5. Desarrollar programas tácticos para cerrar las brechas de rendimiento. 6. Implementar los programas y después comparar las nuevas mediciones resultantes con las de las mejores empresas en su clase. Sustitución del desempeño. La sustitución del desempeño se refiere a un fenómeno que ocurre cuando el personal sustituye actividades que conducen al logro de metas por actividades que no conducen al logro de ellas, debido a que se recompensan las actividades erróneas. Los administradores, como la mayor parte del resto del personal, centran más su atención en desempeños que son claramente cuantificables en los que no lo son. Suboptimización. La suboptimización se refiere al fenómeno en el que una unidad optimiza su logro de metas en detrimento de la organización en general. Directrices para el control adecuado. Mediante estas directrices se proporciona una serie de pautas para que cada organización pueda establecer un sistema normalizado de procesos. Estas directrices consideran los siguientes aspectos. 1. El control debe incluir solo la cantidad mínima de información necesaria para proporcionar un panorama confiable de los acontecimientos. 2. Los controles deben supervisar solo las actividades y los resultados significativos, sin que importe la dificultad de su medición. 3. Los controles deben ser oportunos de tal manera que se puedan tomar medidas correctivas antes de que sea demasiado tarde. 4. Se deben usar controles de largo y corto plazo. 5. Los controles deben tener como objeto señalar las excepciones.
Administración de incentivos estratégicos. Para garantizar la congruencia entre las necesidades de una corporación en general y los requerimientos de los empleados como individuos, la administración y la junta directiva deben desarrollar un programa de incentivos que recompense el desempeño deseado. Los tres enfoques siguientes fueron adaptados para ayudar a relacionar las mediciones y recompensas con objetivos estratégicos explícitos y de marcos de tiempo. 1. Métodos de factores ponderados. El método de factores ponderados es particularmente adecuado para medir y recompensar el desempeño de excelentes administradores de VN y ejecutivos de grupos cuando los factores de rendimiento y su importancia varían en una BEN a otra. 2. Método de evaluación de largo plazo. El método de evaluación de largo plazo recompensa a los administradores por lograr objetivos establecidos con vista a un periodo de varios años. Un directivo acepta la promesa de recibir un monto de acciones de la empresa o unidades de rendimiento, basado en el rendimiento a largo plazo. 3. Método de fondos estratégicos. El método de fondos estratégicos impulsa a los ejecutivos a considerar los gastos de desarrollo como distintos a los gastos que se necesitan para las operaciones corrientes. El estado contable de una unidad corporativa registra los fondos estratégicos como una partida separada por debajo del ROI actual. Conclusión. La administración estratégica, sin duda alguna, es un punto muy importante a tomar en cuenta para las empresas, debido a que éste se encarga de llevar a la empresa hacia un enfoque adelante y mantenerse al margen de las empresas que están a la vanguardia. Así como se vio en este momento, la evaluación y control es un asunto de suma importancia por la cual vale la pena esforzarse, debido a que son una de las partes más difíciles para la administración estratégica. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, profesor.